Francisco Javier Eneriz Olaechea, defensor del pueblo de Navarra. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cuánto tiempo más va a seguir siendo usted el defensor del pueblo de Navarra? Pues hasta que el Parlamento quiera y mande a otra persona para el relevo. Porque usted ya ha dicho Yo ya he dicho a que ver ya, si viene alguien y se renueva la institución. Sí, que habrá que buscar a otra persona, ¿no? Habrá que buscar un titular para que la institución pues, se renueve y siga. Pero entre tanto sigo yo, claro, eso es así, esto es una especie de compromiso tácito al que hemos llegado todos, claro. Porque usted tomó posesión en el año 2007 esperando que fuera un proceso con inicio y con final, sí, pero eso no se produjo. En el año 2013 terminaba el mandato. También es verdad que en aquel momento estaba un poco en discusión si se reformaba la institución o incluso desaparecía, Sí, hubo partidos políticos, sí, ¿no? que se planteó, y ya se dejó para la siguiente legislatura el nombrar un nuevo titular, y ahí estamos. Ese es el momento. Claro, ¿qué va a decir el defensor de la institución? Que tiene que continuar, caiga quien caiga. A usted en aquel momento, cuando aquel partido político, creo recordar que fue el Partido Popular, puso encima de la mesa el debate sobre si continuar o no con esta institución, usted, con la experiencia que tiene ahora, ¿qué opina? Pues que yo creo que fue un error plantear aquella supresión. Y si se vuelve a plantear, pues diré lo mismo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos necesitan instituciones a donde puedan acudir, donde puedan expresarse y donde puedan participar. Es que si no, todo esto de la participación ciudadana, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y el pueblo es lo importante y viva el pueblo, pues se quedan agua de borrajas, ¿no? Si instituciones que les ayudan a los ciudadanos y les orientan frente a las administraciones y a los poderes públicos en sus problemas cotidianos desaparecen. Y esto es una de las cosas que solemos criticar muchas veces a determinados gestores y a determinados políticos, pues que suelen decir una cosa para acto seguido proponer otra, ¿no? Por eso me parece un error. ¿Para qué sirve el defensor del pueblo? ¿Sirve o no sirve? Porque le hemos escuchado también todos estos años algunas críticas, algunas autocríticas de en estas instituciones no me hacen ni caso, en estas otras me escuchan por lo menos y en otras hasta me hacen caso en los informes que yo redacto. Las funciones del defensor del pueblo son dos, ¿eh? Una es defender los derechos de los ciudadanos frente a los poderes públicos, la primera misión, y la segunda, supervisar la actividad de los poderes públicos. Por lo tanto, es un órgano de control que a la vez actúa en defensa de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es un órgano algunas veces molesto, ¿eh? Pero para compensar esa molestia del defensor del pueblo, lo que se hace es darle unas funciones que no sean ejecutivas, que no sea un control que impida, que vete, que pueda obligar al poder público a hacer lo que no quiera. ¿Y cómo se hace? Pues dándole esa capacidad de mera sugestión, ¿no? De mera propuesta, de recomendación y de actuación. A la vez eso da más libertad al defensor del pueblo. Y por lo tanto es un órgano, aquello que los romanos hablaban de la autoritas, ¿no? Frente a la potestas, la autoridad, frente al poder político, y esa es su función. ¿Es un órgano en ese sentido necesario? Pues tan necesario como lo es un Estado democrático. Si queremos un Estado democrático habrá defensor del pueblo. Si creemos en otra cosa, pues no habrá defensor del pueblo, claro. ¿Lleva contabilizadas las audiencias que ha tenido con ciudadanos? No, porque son cientos, no sé, no me atrevo a decir miles, porque seguramente exageraría, pero cientos, sí, sí. Y si no soy yo, es la oficina, ¿no?, de atención al ciudadano, que está permanentemente abierta y ahí es un continuo entrar de gente, claro. ¿Y en todo este tiempo se ha llegado a emocionar alguna vez con alguno de los casos, con alguna de las historias? Sí, me he emocionado cuando me las han contado y muchas veces me he emocionado cuando he visto resueltas situaciones, ¿no? Me he emocionado sobre todo cuando hay temas de menores, ¿eh? Algunos casos pues en menores fallecidos, que te los cuentan los padres, las familias. Eso es un momento de dolor, ¿no? Que ven como pues, consideran que la justicia a lo mejor va un tran-tran o con unas soluciones que no son las que ellos esperaban, porque claro, cuando uno se encuentra en esa situación y ve cómo funciona un poco por la justicia, pues se queda un poco también a veces sorprendido, desolado y con un sentimiento de impunidad, de defensa, y ahí les estamos pues orientando, apoyando y animando, ¿no?, a que continúen en su labor, claro. Eso cuando se escucha y cuando se ayuda. ¿Y cuando no se puede hacer nada?
Hombre, siempre se puede hacer algo. O sea, yo suelo decir que el defensor del pueblo al menos para dar la lata sirve, ¿no? Y algunas veces como mera función, permítaseme, de venganza al ciudadano que al fin y al cabo acude al defensor para que el defensor mire qué ha ocurrido y le explica al ciudadano todo lo que ha ocurrido y en la medida de lo que vea le pueda orientar si eso merece la pena ir a los tribunales de justicia y seguir luchando o no merece la pena, pues porque no va a conseguir nada o es una batalla perdida. ¿Alguno de esos casos de menores que a usted personalmente le ha afectado ha conseguido su objetivo? ¿Recuerda algún caso concreto? Hombre, en algunos sí, ¿no? En algunos de cosas que pasan en Navarra, yo le pregunto porque a veces nos pensamos sí. que las noticias las vemos en los telediarios de los informativos nacionales y aquí no pasa nada, ¿no? Aquí Siempre pasa son casos en sí. Córdoba, en Madrid, en Galicia, y cuando pasan aquí, ¿qué? Aquí pasan exactamente igual que en todos los sitios del mundo. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues tenemos la capacidad, yo creo todos, de reaccionar igual de una manera mejor, ¿no? O sea, nosotros hemos actuado en algunos centros que no reunían condiciones adecuadas para que los menores estuvieran y hemos pedido que se garantizasen sus derechos desde el minuto 1 hasta el minuto que se van, ¿no? Eso, pues, eso ha ocurrido en Navarra, ¿eh? No voy a decir nombres si no, me no permite. digamos nombres, pero sí saber qué cosas pasan. Sí que ocurren cosas, ¿eh? No, esto no es la Arcadia feliz, esto no es un mundo donde no haya pobreza, donde no haya residencias con ancianos, donde no ocurran errores en la sanidad, donde la gente no cometa errores en sus apreciaciones, porque somos 640.000 personas, cada uno con nuestras vivencias y nuestros problemas, y aquí pues hay de todo como en todos los lados. El caso más reciente, casos recientes, temas recientes como el bullying, como el acoso escolar, ¿está en incremento o se denuncia más ahora, se cuenta más ahora y por eso tenemos la sensación de que ahora en los colegios hay más casos? Yo sinceramente no lo sé desde el punto de vista estadístico ni de estudios, pero sí que existen casos. Existen casos de acoso que muchas veces quienes los ignoran son hasta los propios padres o el propio colegio, porque son casos con chicos de 14, 15 años o de menor edad todavía que se producen y hasta que no aparecen a la luz de la manera más dramática o más grave o de que el crío no quiere ir al colegio o de que, en fin, otras cuestiones más graves, nadie nos damos cuenta, pero existir, claro que existe. Muchas veces en el mundo infantil hay cierta crueldad hacia los compañeros. ¿Que se toman medidas? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Que se toman todas las medidas que se puede? Bueno, pues ese es el debate. Habría que mirar qué es todo lo que se puede hacer y sobre todo ser muy sincero por parte del centro docente donde aparezca. No vale negar la realidad, no vale anteponer el buen nombre del centro a la realidad, sino que lo que hay que hacer es proteger siempre a la víctima. Y esto es lo que hay que quedarse siempre como lección en cualquier situación de acoso, de violencia o de que alguien lo pase mal. A quien hay que proteger es a la víctima, todo lo demás es secundario. Pero ¿cómo se actúa en un caso recientemente en Navarra? A usted le llegó una solicitud de unos padres que veían que no se les estaba haciendo caso ni en el centro ni en las instituciones más altas, un caso que además acabó con el fallecimiento del menor, con el suicidio. Usted tuvo que redactar un informe sobre ese tema, un informe que se redactó con todo lo que había, hablando con la policía, hablando con los alumnos. ¿Cuál es el siguiente paso que se da ahí cuando ve que los padres por una parte están diciendo o están denunciando la falta de información, la falta de apoyo, y usted ve que hay todavía un hilo del que tirar? Pues lo primero es contar la verdad. Esto es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es estar con quien hay que estar, que es con la familia. Y estar y apoyar. Lo tercero es decirle a la autoridad competente, en este caso al Departamento de Educación, que mire el caso, que mire con profundidad el caso y que actúe. Y que actúe en colaboración con el centro. Y el centro tiene que estar a lo que le diga el departamento y tendrá que hablar con el departamento y tendrá que adoptar las medidas oportunas. ¿Por qué digo las medidas oportunas? Porque muchas veces no se trata de medidas estrictamente correctoras o severas o de disciplina o de perseguir a este o a aquel otro. Muchas veces lo que se trata es de prevenir, de hablar, de volver a evitar situaciones. Eso es lo que nosotros tratamos siempre de hacer. Y en este caso concreto que usted plantea, lo que hicimos fue supervisar la actuación de la administración o decirle que actúe,
Y en segundo lugar, analizar si se habían vulnerado los derechos de los niños, del chico. Y comprobamos que sí, que se había vulnerado el derecho. Y eso lo dijimos, porque es que aquí lo que no vale es andar con paños calientes. ¿Usted se quedó satisfecho? Hombre, yo me quedé satisfecho porque la familia se quedó muy satisfecha. Yo creo que eso le ha ayudado, o le ayudará, espero, y lo deseo, a que le ayude a superar un trago tan malo y tan amargo, que no se lo deseo a nadie. En esta última etapa como defensor del pueblo de Navarra, ¿cuál es el ámbito del que mayor número de denuncias ha recibido la oficina? En este momento yo creo que hay dos, que son educación. Fundamentalmente educación es un mundo. Educación, ahí entra desde becas, matrículas, 104.000 chicos, más luego todo el mundo universitario, y luego función pública. La función pública pues está en estos momentos, yo creo, muy efervescente, está muy movilizada. Yo creo que es un colectivo que se siente de alguna manera no bien reconocido en estos momentos, y lo que está haciendo es plantear muchas reivindicaciones fundamentalmente de tipo retributivo y relacionadas con permisos y con otras cuestiones. O sea, permisos, por ejemplo, de paternidad, de maternidad, con la extra de los funcionarios, con los sueldos. Todo lo que es el mundo docente, el reconocimiento de las vacaciones de julio y agosto, la policía foral con esa solución de bajar a unos a costa de subirles a otros, está todo bastante movido, ¿no? Y ahí usted llama a la puerta de la consejera de Interior y le dice: señora Beaumont, por favor, me quiero reunir con usted porque tenemos todo esto encima de la mesa. ¿Ese es el procedimiento? No, el procedimiento es un procedimiento más reglado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es recoger la queja, pedir informe a la administración, analizar lo que se dice en la queja y lo que se dice en el informe del departamento y sugerir o recomendar determinadas actuaciones. Y a esperar. Y a esperar la respuesta, a ver si nuestra recomendación es aceptada o no. Si no es aceptada, pues lo hacemos constar en el Parlamento y se lo decimos al ciudadano. Y al menos el ciudadano sabe lo que ha ocurrido, ya sabe lo que ha pasado. Cuenta con el parecer o el dictamen de una organización que es imparcial, de un órgano que es imparcial, y en tercer lugar puede valorar qué opciones tiene de acudir a los tribunales de justicia, o si no le merece la pena, pues quedarse enrabietado. El mundo de la educación ha nombrado las becas. Las quejas, las denuncias, ¿por qué llegan? ¿Porque no se me ha concedido beca y a este sí? ¿Porque una plaza que había convocada ya no está? ¿Qué casos hay? En el tema de becas llega por todo, ¿no? Desde las bases de la convocatoria, pues porque se considera que no recogen bien la realidad que deben apoyar, pues en lo que es tramos de renta, a qué sectores tiene que apoyar, hasta lo que es la gestión concreta de cada una de las becas por los requisitos. Hay mucha gente que se encuentra con que la beca además es una beca que va en segundo lugar detrás de la del Ministerio, y considera que no puede acceder a los requisitos del Ministerio, pero sí que accede o cumple los requisitos del Gobierno de Navarra, y entonces se encuentra con que por no cumplir los primeros se queda sin los segundos, cuando dice: pero esto no puede ser, ¿no? Yo cumplo los segundos, ¿no? Al menos que se me reconozca la parte del Gobierno de Navarra, porque se reciben 2 becas. En una de sus comparecencias en el Parlamento usted dijo que gran parte de las administraciones siguen demostrando insensibilidad hacia las recomendaciones y sugerencias que les realiza la institución. Sí, ¿Esto es un mal endémico de las instituciones? Sí, esto es un mal endémico porque hoy hemos estado precisamente mirando los indicadores y se nos acepta del orden no llega al 60%. Al orden del 60% de las recomendaciones que hacemos. Quiere decir que queda un 40%. En algunas administraciones, por sistema, es que no. O sea, yo aquí no acepto nada, ya puede decir este señor lo que quiera, que me cierro en banda. ¿Pero por qué? Porque como no es vinculante, no voy a perder ni medio minuto con el defensor del pueblo. Claro, porque no es vinculante o porque lo que diga este señor me da igual. Pues porque soy un poco déspota. Soy un poco déspota, digo, desde el punto de vista de la administración, ¿no? Claro, eso lo que quiere decir es que si al defensor del pueblo no le haces ni caso, al ciudadano menos. Y normalmente así te va a ir, como autoridad. Y así ha ido en muchos casos, ¿no? Que hemos podido ver, pues, algunas autoridades que no les ha ido nada bien, pues porque hay que tener otra sensibilidad. Los ciudadanos se merecen ser atendidos, escuchados, recibidos, dadas las explicaciones pertinentes, y muchas veces insistir, porque a la primera no lo entienden, ni a la segunda ni a la tercera, ¿no? Pero si las instituciones están formadas por personas que tienen corazón, otra cosa es que lo ejerzan o que no lo ejerzan, ¿por qué se crea realmente esa división, ese muro frío
que separa la institución del ciudadano? Pues yo creo que en muchos casos por un motivo puramente económico. En segundo caso, por un motivo de priorización de asuntos y de colectivos. Y en muchos casos también por una posición de entender que no hay ciudadano, sino que hay súbdito. La palabra súbdito viene del súbdito, el que está bajo el dicho de. Y este señor, oiga, este señor tendrá derecho a lo que yo le diga que tiene derecho, no tiene derecho de por sí. Y esto muchas veces es una visión errónea de entender la forma de administrar. No digo que sea en todos los casos, digo que se ve en muchos casos. En otros puede ser hasta por pura ignorancia, porque también entidades locales pequeñas no vamos a pedir que estén catedráticos al frente de ellas, ¿no? No puede ser, o sea, es gente ciudadana. Y curiosamente, quienes mejor valoradas están son las administraciones locales más cercanas de los ciudadanos, porque muchas veces entienden las que mejor es el lenguaje de los ciudadanos. En otras te pierdes en los vericuetos y en los procedimientos. He leído alguno de los últimos informes que ha emitido usted en la oficina del defensor y me ha llamado bastante la atención que hay, en algunos casos, el mayor número de denuncias relativas a las autoescuelas. ¿Qué pasó en ese momento en concreto para que el número de quejas estuviera precisamente en ese sector? Sí, pues si recuerdo, la queja vino precisamente de los que examinaban y de las autoescuelas, que venían juntos a la Limón. Si recuerdo, había 10 plazas de examinadores en Pamplona, 10 plazas, y estaban cubiertas 5, uno de ellos se iba a jubilar, pasaban a 4, había la posibilidad de que uno de ellos se pusiera enfermo, y el resultado es que se originaba una cola para hacer los exámenes de conducir, que eso hacía que para cuando llegaras al día del examen habían pasado 2 meses y ya no te acordabas ni de cuál era el pedal del freno y suspendía mucha gente. Aparte del gasto que yo suponía por un nuevo examen y de la tensión y de los nervios. Y lo que hicimos fue tanto hablar remitir el asunto a la delegación del gobierno como a la defensora del pueblo, porque es la administración del Estado, para que fuera conocedora de este asunto y dotara de plazas. Y al final se trajeron inspectores de estos volantes que andan por varias comunidades, pues al menos para los días de examen que hubiera refuerzo, ¿no? Y algo se debió arreglar. Hubo un momento en que volvió otra vez la queja a salir, pero bueno, ya parece que está mejor encauzado, aunque nadie dice que no vuelva a ocurrir por tercera vez. Usted accedió en 2007, que fue el año en el que empezó la crisis, la quiebra de Lehman Brothers, que ya nos queda como lejos, pero aún están los coletazos de la crisis en nuestro país. Pero, ¿cómo ha visto usted desde la oficina, cómo han ido evolucionando, no sé si acompasadamente con la crisis en los momentos más duros y también pues el relajo de la crisis en estos últimos años? ¿Ha visto también una evolución en el número de peticiones, de solicitudes, de quejas? Sí. Cuando llegué yo, me parece que había 400 y pico quejas, que era lo que se deseó. ¿Al año? ¿No? Al año, 200, en 2007. Me parece que eran 450 por ahí. Fue aumentando conforme iba pasando los años y a partir del 2011 y del 2012 el crecimiento fue exponencial. Yo creo que fue en el 2014 cuando llegó al máximo de número de quejas. En el 2015 ya empieza a bajar y en el 2016 el número de quejas se va acercando ya a la normalidad. ¿Qué hemos notado nosotros? Pues fundamentalmente la carencia de recursos de la administración, la carencia de recursos económicos. Es cuando aquello que se hablaba de que la administración fuera al paso de tener 4.000 millones de ingresos a tener 3.000, aquello fue demoledor, porque allá es donde se empiezan con todas las recortes y con todas las prestaciones prácticamente revisadas y bajadas al mínimo, ¿no? Y además con unas decisiones muy marcadas por la legislación del Estado y por las obligaciones de cumplir con los compromisos que tenía tanto Navarra con el Estado como con la Comunidad Europea. Aquello fue una debacle, eso hay que decirlo así de claro. Uno puede bajar de un 5.º piso por las escaleras. Lo que no le pueden pedir es que baje por el balcón de un salto, porque no puede ser. Y entonces, en vez de haber adoptado la vía de unas prestaciones más acompasadas a los ingresos que iban llegando de una manera mucho más razonable, lo que es muchas veces la sensación es que aquello se aplicó la tijera, se subieron los costes de las residencias, se recortaron las prestaciones sanitarias. Bueno, aquello fue, yo creo que una hecatombe, ¿no? Y eso a partir del año 2015 yo creo que empieza
al menos en el área de lo que llamamos los servicios sociales, ahí se ha visto un cambio muy importante, ¿eh? Prácticamente las quejas en esa área han bajado, ya han aparecido otras nuevas, la que le decía de educación, las que le decía de función pública, las de convocatorias, porque el empleo, el acceso al empleo, incluso temporal, es una de las mayores preocupaciones que tiene la gente cuando va a plazas temporales de la administración, y otras nuevas, los casos de menores, que a mí es una de las cosas que me llama, el urbanismo, que yo creo que eso es bueno, que el urbanismo empiece a haber quejas, porque significa que algo se está moviendo. Uno de sus objetivos cuando entró en la oficina fue, de alguna forma, intentar cambiar, hacer una nueva forma, una nueva cultura incluso de la administración. ¿Cree que algo ha conseguido? Pues igual no, porque yo creo que la crisis económica ha roto todos estos objetivos y ha hecho de la administración una administración más parapeto, ¿no? Más estar a la defensiva y ver cómo me invento el no. A ver cómo puedo acudir para decirle a la gente que no. No en todos los casos, insisto, siempre hablamos en términos representativos de lo que pueda ser en relación con nuestra institución. Pero yo espero, confío en que una vez superado esto, que creo que podemos estar cerca en lo que es la crisis, otra cosa es ver sus efectos y cómo sí que creo que al menos una administración mucho más transparente, ahí hemos peleado mucho, que explique mucho mejor, que informe mucho mejor y sobre todo que sepa que está controlada, que aquí no hay nada gratis, ¿no? Que nadie se va a escapar y que muchas de las cosas que se hacen pues acabamos enterándonos y viéndolas. Ahí quería yo llegar a la transparencia, a la ley de transparencia, a la que usted también ha tenido que ir alguna vez a analizarla al Parlamento. Precisamente mirar cara a cara, como dice también este programa, a los parlamentarios y a los miembros del gobierno, que son quienes toman al final las decisiones. Ha evolucionado también, el gobierno es más abierto, las instituciones son más transparentes, ¿realmente nos llegamos a enterar de lo que pasa ahí dentro? Yo creo que al menos está la posibilidad de poder enterarse, porque hay mucha información. Ahora lo que pasa es que, como me decía una vez a mí un parlamentario, hemos hecho una ley, pero es que ahora lo que no somos es agentes del safari, ¿no? Tenemos que meternos en la jungla de tanta información para encontrarla, ¿no? Y es ahí donde se pierde, hay muchísima información que está colgada, tal vez excesiva, y luego está la obligación de facilitar información a los ciudadanos. Probablemente este es el reto. Yo creo que el reto del futuro es ese derecho de acceso a la información que tiene el ciudadano, hacerlo mucho mejor que como se está haciendo ahora. No ver que el ciudadano molesta porque solicite determinada información, sino que es obligación. Y sobre todo cuando son asociaciones de ciudadanos o son los medios de comunicación, saber que tienen derecho a facilitarles toda la información que ellos soliciten. ¿Qué le queda por hacer al frente de la institución? Pues yo creo que seguir esta labor de control y de ayuda a los ciudadanos, ¿no? De ser lo que es un mediador. Me gusta mucho la palabra ararteko, no solo porque sea en euskera, que es nuestra lengua, sino también, nuestra segunda lengua, sino porque también es una función de mediación, significa el mediador, el que actúa entre dos partes, el que actúa entre el ciudadano y la administración y trata de a unos hacerles ver cuándo tienen razón y cuándo no, y a otros trata de que cambien determinadas conductas y de que cambien determinados criterios en la medida de las posibilidades, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, por ejemplo, yo creo que se acordará de la batalla que me he traído con el cambio del impuesto de plusvalías, de que en el caso de Navarra es distinto al resto. Ya se va a cambiar. Ya por fin, ya se ha mandado la ley al Parlamento y creo que en este mes de diciembre incluso se va a aprobar eso. Eso es de satisfacción para usted. Eso es de satisfacción y otras cosas, ¿no? Y al sucesor o sucesora que venga después, ¿qué es lo primero que le va a decir? Ojo con esto. No, nada, animarle a que haga una función y que es muy bonito, que esto es una labor de ayuda a la gente y que eso, vamos, que va a contar con todo mi apoyo en todo lo que quiera sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, le voy a animar y ayudar en todo lo que pueda y él quiera, claro. Francisco Javier Eneriz, muchísimas gracias, defensor del pueblo de Navarra, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias.